Pedro Butazzoni ha venido hoy a acompañarnos con información de una encuesta que ha realizado en Salta, en la capital, y queríamos conocer algunos detalles más, ver los cuadros, ver qué está pasando con el análisis político en los salteños, la política nacional y la política provincial. Pedro es el titular de la consultora Droid y, como siempre, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación, Pedro. Indio, buenas noches, un placer estar acá. Bueno, le contamos a la audiencia un poco de la ficha técnica, sobre cuántos casos es esta Hicimos encuesta. 600 casos en la ciudad de Salta, en capital, que es una muestra suficiente. Es grande, ¿no? Una muestra grande para la ciudad, que te da un margen de error de 4%, un poquito menos incluso. Así que una muestra interesante para conocer un poco cuál es el estado de la opinión pública en relación a los gobiernos nacional, provincial, municipal y en torno a algunos problemas, expectativas de lo que está viendo la gente, algunas frases que les preguntamos también a ver qué están viendo en relación al gobierno nacional y el provincial también. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan los salteños del gobierno nacional? A ver si tenemos las primeras placas para que podamos ir viendo y que nos vayas contando un poco. Pero en definitiva, ¿cómo está la imagen de Lo Milei? primero que hicimos, que creo que la placa número 1 es expectativas, que a mí me parece súper importante, porque no se puede explicar la buena imagen de Milei a nivel nacional y a nivel provincial si no comprendemos las expectativas, ¿no? Ahí está la placa. A ver. Digo, nosotros, ¿cómo crees que va a estar el país dentro de un año, no? Eso es expectativa. Sí. No, vos podés tener una mala situación, el famoso estamos mal, pero vamos bien, ¿no? Claro. Eso está pasando con Milei. Él sostiene expectativas que están casi en el... Si medimos, la gente cree el 43% que vamos a estar mejor y hay un 20% que sobre todo se relaciona a personas de medianos y altos ingresos que cree que va a estar igual, digamos, que no va a ser perjudicada en el próximo año. Eso te da casi un 60%, un poquito más, de personas que creen que dentro de un año vamos a estar igual o mejor. Eso es lo que sostiene hoy la imagen de Milei. Es una expectativa positiva del 60%. Exactamente, ¿no? Que es lo que explica también la gran cantidad de encuestas nacionales que se están haciendo, que a Milei hoy tiene imagen positiva en casi todas por encima del 50%. Ahora, ¿no? esto responde a, digamos, la falta de liderazgo de la oposición, responde a un desgaste muy fuerte del kirchnerismo, digamos, que todavía se siente en la población, no sé si es kirchnerismo, peronismo, bueno, lo que tenga que ver, digamos, con los últimos 4 años, de Fernández, sí, Cristina o Massa, no cualquiera, tiene que ver con un desgaste muy profundo de ellos, con una verdadera expectativa que la gente cree que las medidas van a tener buen resultado, o es todo junto. Yo creo que hay dos factores principales: el pasado, y no te diría el pasado reciente, los últimos 4 años, sino por lo menos los últimos 3 gobiernos nacionales, el último de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernández, fueron 3 malos gobiernos. A partir del último de Cristina hubo un ascenso de la inflación, Cristina la dejó en 25, Mauricio Macri la dejó en 50, Alberto Fernández la dejó en 200, ¿no? Ninguno pudo bajar un solo punto de inflación, aumento de la pobreza y de la indigencia, desde el último de Cristina hasta el de Alberto Fernández. En recesión económica, Argentina no creció en esos 3 periodos de gobierno, no creció un solo punto, no se generó empleo privado. Entonces, si nosotros retrocedemos esos 12 años, han sido 12 años muy malos en términos económicos y políticos en general, ¿no? Un fracaso del sistema político que tuvo un emergente que es Milei. Digamos, no se puede explicar un Milei de 2 años de no hacer nada a ser presidente si no comprendemos que hubo un fracaso de la política y del sistema político en general de darle respuesta a los argentinos en cuestiones muy básicas, es ¿no? decir, él es una consecuencia de los fracasos anteriores. De los fracasos y de la política en general, con un componente más fuerte de peronismo, si se quiere, ¿no? Porque gobernó 8 de los últimos 12, pero también de Juntos por el Cambio, que también explica la mala performance de Juntos por el Cambio en la última elección, ¿no? Porque si no, no se entendería que haya perdido esa bandera del cambio contra Milei, que proponía un cambio mucho más drástico y profundo, ¿no? Y lo segundo, la credibilidad. Milei sostiene credibilidad. La gente le creyó esto de que tenemos que atravesar el túnel, ¿no? Que vamos a tener momentos de oscuridad para después empezar a crecer en la economía. La gente, por lo menos un 50% le creyó y eso hace que se sostenga, ¿no? Es decir, ya cumplió esos 3 primeros meses críticos que decían, digamos, los peores pronósticos decían no llega a los 3 meses si estas medidas, si esto sigue así. Bueno,
pasaron ya los primeros 3 meses y las expectativas siguen con niveles altos. Llegó bien a pesar de que ha hecho una de las evaluaciones más importantes que se conozcan. Sí, y medidas durísimas, ¿no? Medidas de ajuste, del corte. El ajuste, nunca Argentina ha tenido un ajuste de esta magnitud, con la cantidad de, el despido de empleo público, el aumento de las tarifas. Digo, con este contexto es muy difícil que un presidente sostenga esa imagen positiva y ese nivel de expectativa, y se explica principalmente por lo que decíamos, ¿no? Los 12 años pasados, más que él te avisó. Una frase que me llama, claro, esto iba, una de las frases que me llama mucho la atención, que se repite mucho, es: él dijo que iba a hacer esto. Lo dicen, digamos, quienes adhieren y quienes no adhieren a las medidas. Desde la oposición dicen, bueno, él dijo esto. Es una frase que llama mucho la atención porque es lo que le permite anclar, digamos, estos niveles altos de aceptación. Totalmente, ¿no? Argentina tuvo un voto muy consciente en la última elección, ¿no? Fue una paliza, digamos, no estamos hablando de que fue una elección reñida en el balotaje, como, no sé, la de Scioli con Macri, que ganó por muy poquito, ¿no? Mauricio Macri. Esta fue una paliza de Javier Milei. Hubo un voto muy consciente y la gente sabía lo que Milei iba a hacer, ¿no? Efectivamente conocía lo que Milei proponía. Cuando uno medía el año pasado, reconocían las propuestas de Milei y no la del resto, ¿no? El ajuste fiscal, la motosierra, la licuadora, eran palabras que estaban en el imaginario colectivo, entonces lo reconocían. Y eso hoy le da, si se quiere, chance de sostener expectativa y de poder seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el gobernador Sáenz? ¿Qué pasa con el gobierno de la provincia? A ver si tenemos la placa como para que podamos... ¿Cómo le ha ido al gobernador? Acá tenemos las imágenes. Sí. Vamos a ver que están muy parecidas las tres, ¿no? A ver, tanto la de Javier Milei como la de Gustavo Sáenz como la del intendente Emiliano Durán, ¿no? En términos positivos, los tres ejecutivos sostienen imágenes del 50%, ¿no? Es decir, Gustavo Sáenz, estoy viendo, tiene imagen positiva del 45%. De buena y 5% de muy buena, ¿no? Claro, y después Emiliano Durán, 44,6% de más o menos lo mismo, con lo mismo de buena y muy buena, ¿no? Más o menos los términos parecidos. Por supuesto, Emiliano Durán tiene mucho más nivel de gente que todavía no opina sobre él, ¿no? Porque es muy reciente su gestión, ¿no? Tenemos un porcentaje casi del 30% de gente que no se anima a evaluarlo en forma negativa o positiva, que lo conoce pero no te quiere decir, no, me parece malo, me parece bueno, sino que lo espera. Es lógico, van 100 días de gobierno de la gestión municipal. Ahora, esto es imagen, es la imagen de ellos. ¿Qué pasa con la gestión? La gestión, digamos, ¿qué opina la gente sobre las gestiones? Ahí se da una brecha que es interesante, que suele pasar, ¿no? Porque las personas individualmente empatizan mucho más con la gente y la gente reconoce que no todo es culpa del que gobierna, ¿no? O sea, vos podés tener una imagen positiva más alta que la imagen de tu gestión porque la gente se lo puede asignar al contexto, a la falta de recursos, a que tus ministros no son tan buenos, a que llovió, a que hubo sequía. Puede haber un montón de factores de por qué la gente dice de que tu gestión no es tan buena como lo que piensa de vos mismo, ¿no? Y eso se da en los tres casos. Nosotros, si vemos que cada uno de los tres tiene imagen positiva del 50% y vamos a la evaluación de gestión, vamos a ver que están unos 10 puntos por debajo, ¿no? La gestión del gobierno nacional, 41 puntos de imagen positiva. La gestión del gobierno provincial, un poco menos, 38 puntos y moneda. Y la gestión de Emiliano Durán, 30 puntos, digamos, ¿no? Pero, insisto con esto, con mucho nivel todavía de gente que no opina, ¿no? 32% de gente, en el caso de Emiliano Durán, que no le asigna todavía un valor negativo o positivo. En este caso, y que lo dijimos en tu visita anterior aquí, las imágenes, al estar más altas que es la imagen de la gestión, digamos, la imagen personal que la gestión, las imágenes sostienen mucho la gestión, digamos, ¿no? Terminan ahí, digamos, haciéndole un tironeo para arriba, digamos, ¿no? Y se da el caso ese permanentemente, ¿no? Muchas veces se necesita la intervención del presidente, gobernador, intendente para solucionar ciertos problemas que a veces las estructuras de gobierno no pueden o no saben solucionar, ¿no? Llegamos muchas veces a puntos críticos donde interviene directamente, no sé, Gustavo Sáenz para destrabar un conflicto, para solucionar algo. Entonces, ¿qué dice la gente?
bueno, los ministros son un desastre, Claro, o claro, son malos, claro, claro. son ineficientes, O necesitamos... sea, esa que venga el imagen de gobernador. 45, 46 de Gustavo Sáenz se evalúa en el gobierno y dice, bueno, no, sí, está bien Sáenz, pero los ministros... A veces son malos, sí, la claro, coyuntura sí. a veces no... Ahora, esto que, digamos, Gustavo Sáenz está iniciando el segundo mandato, ¿no? Es bueno para él, debería preocuparse, ¿qué debería hacer con esto después de 4 años de gestión? No, es bueno, es una imagen. Hay que pensar que hoy la política en general está destruida en términos de imagen, ¿no? Digo esto que decíamos al principio, ¿no? El fracaso del sistema político ha hecho que haya un descreimiento de los políticos que es muy grande, ¿no? Entonces, sostener niveles de imagen del 50% para un gobernador que ya pasó 4 años es un buen número, ¿no? Incluso un número que puede, con algunas pocas acciones, yo creo que podría mejorarlo el gobierno, ¿no? Yo creo que Gustavo Sáenz ha tenido cierta inercia en el cambio de gobierno que no le ha permitido tal vez crecer un poquito, ¿no? Sostener gabinete, por ejemplo, ¿no? Sabiendo, incluso él en muchas entrevistas ha dicho que a veces los ministros no van al ritmo que él quisiera y a su propio ritmo, ¿no? Tal vez con algunos pequeños cambios él podría mejorar en la imagen de la gestión. Además, en muchísimas oportunidades terminó él poniendo la cara. Y asumiendo el desgaste que deberían haber asumido otros, ¿no? Pero es una buena imagen para un gobernador que ya lleva 4 años, que pasó una pandemia, que no es poco, ¿no? Pensemos que a nivel regional, incluso si vemos todos los casos en América Latina, la pandemia se ha comido presidentes y gobernadores en todos lados, ¿no? La mayoría que ha intentado renovar, le pasó a Alberto Fernández, que ha intentado renovar gobernando en pandemia, no han podido en general, ¿no? Porque fue una crisis tan profunda que terminó afectando fuerte a la política y a los gobiernos, ¿no? Pedro, te pregunto por Emiliano Durán, no tengo mucho más tiempo, así que te pido disculpas porque nos hemos demorado un poco con Yatar. Que fue una entrevista muy interesante. Sí, realmente. ¿Y qué pasa con las expectativas con Emiliano Durán? Esto que vos me decías, hay mucha gente que todavía no opina. ¿Alguna, digamos, sugerencia de qué expectativas tiene respecto de la gestión de él? No, a ver, a Emiliano Durán hay que esperarlo. Los problemas que la gente ve en la ciudad son los problemas clásicos, ¿no? Los problemas duros del municipio, principalmente calles, para algunos problemas provinciales como la seguridad. Hay que esperarlo, hay que darle tiempo a que la máquina arranque, ¿no? Es normal, hay una curva de aprendizaje de un gobierno que es nuevo y de funcionarios que son nuevos, que tienen que conocer la máquina municipal, que es difícil. Yo diría que es más difícil gobernar la ciudad de Salta que gobernar la provincia de Salta. Hay que conocer la máquina y después tienen que empezar a ver si consiguen algo de recursos, ¿no? Porque... ¿Cómo impacta la herencia altamente negativa que le dejó Betina Romero? Digamos, le ayuda, digamos, a una luna de miel un poco más larga, lo percibe la gente diciendo, digamos, ¿percibe que le dejaron un tendal en la municipalidad o eso la gente no lo tiene en cuenta? Claro, eso te da aire para poder explicar por qué todavía no tener los resultados que quisieras, ¿no? Te da aire, efectivamente, sobre todo en temas calles. El estado de la ciudad que quedó en diciembre del año pasado fue muy desastroso, ¿no? Una ciudad detonada y es el principal problema que pide la gente. Entonces eso te da aire. Emiliano Durán empezó a hacer obras y a medida que los recursos lleguen o los que vaya consiguiendo, tendrá que ir mostrando resultados. Lo que sí es importante decirle, no vamos a tener gestiones en este periodo que brillen como esperamos, ¿no? Porque tenemos un contexto que es muy difícil para los gobiernos por el contexto nacional, ¿no? Claro. Los recursos, la coparticipación, los recortes. Está paralizada la obra pública en todo el país. No podemos esperar gobiernos municipales como, no sé, lo del 2007, 2008, 2010, donde había recursos para que los gobiernos se luzcan. Ahora nos vamos a tener que conformar con lo justo y necesario, con el ABL, ¿no? Que la ciudad esté limpia, que las calles están más o menos en condiciones. Y se tapen un poco algunos baches. Y que esté iluminada y hasta ahí, ¿no? Pedro, como siempre, te agradezco muchísimo haber venido. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.